La sombra del espejo. Parte 1. Desde que tengo memoria, mi habitación ha tenido ese armario, alto, de madera oscura, con una puerta que siempre rechinó al cerrarse. Nadie le prestaba atención, era solo un mueble más, hasta que dejó de comportarse como uno. La primera vez que lo noté fue una noche en que me desperté sin razón. El reloj marcaba las 3:17, todo estaba en silencio, salvo el leve sonido de la lluvia golpeando la ventana. Me incorporé en la cama y miré alrededor, y ahí estaba, la puerta del armario, que yo recordaba haber cerrado con fuerza antes de dormir, estaba abierta apenas unos centímetros, justo lo suficiente para que algo pudiera mirar desde dentro. Me quedé inmóvil, sintiendo cómo se me apretaba el pecho. Intenté convencerme de que era el viento, de que la madera estaba vieja, de que solo era mi imaginación, pero entonces lo vi. Primero una sombra, luego, 2 puntos brillantes, como brasas encendidas. Ojos, rojo intenso, hundidos en la oscuridad más profunda que había visto jamás. No se movían, no parpadeaban, solo me miraban. Y luego, lo escuché, una voz baja, ronca, como si alguien me hablara desde el fondo de una tumba. Leo, me congelé. El miedo era tan real que sentía las manos heladas y el estómago vacío. No podía gritar, no podía moverme, solo me tapé con la sábana, temblando, rezando en silencio lo poco que sabía. Cuando reuní valor para mirar otra vez, el armario estaba cerrado. No dormí el resto de la noche. Se lo conté a mamá a la mañana siguiente. Le dije que había algo en el armario, que me había hablado. Esperaba que se enojara, o se riera, o me abrazara, pero no hizo ninguna de esas cosas. Solo se quedó quieta, miró por la ventana sin decir nada. Luego murmuró, como para sí misma, ¿tú también? ¿Qué? Le pregunté, pero ya estaba lavando platos, como si nunca hubiese dicho nada. Desde entonces, algo cambió, no solo en mí. En casa, mamá ya estaba triste desde antes, pero ahora era como si hubiera algo que la agobiara aún más. A veces se encerraba en su cuarto, otras, miraba una vieja caja de fotos y se le llenaban los ojos de lágrimas. Una vez entré sin querer cuando la puerta quedó entreabierta. Estaba sentada en el piso, con una foto en las manos. Al verme, la guardó tan rápido que no pude verla bien. Esa misma noche, el armario volvió a abrirse. No fue como la primera vez. Esta vez, las puertas se abrieron más. La oscuridad del interior no parecía parte de mi habitación. Era más densa, más profunda, como si dentro hubiera un túnel a otro lugar. Y de nuevo, los ojos, y esa voz. Solo eres la mitad, me paralizó. El aire parecía volverse más espeso, como si el cuarto se cerrara sobre mí, pero justo cuando sentí que la sombra saldría de allí, apareció otra cosa, una figura, no tan definida, no tan sólida como el monstruo, pero brillante. No era luz común, era como si esa figura estuviera hecha de un recuerdo que no podía alcanzar. Se interpuso entre el armario y yo, y el monstruo se detuvo. Por primera vez, gruñó, furioso, como si odiara a esa figura, como si la conociera. Luego desapareció. Las puertas del armario se cerraron con violencia, sacudiendo la habitación. La figura se quedó un momento más, quieta, observándome, y luego se desvaneció. No pude dormir. Me senté en el suelo, con la espalda contra la pared opuesta al armario, mirándolo, esperando. Días después, mamá me pidió que le alcanzara algo del armario de su cuarto. Lo abrí y vi una caja con fotos. Pensé en la que escondió aquella noche. No pude resistirme. La abrí. Casi todas las fotos eran normales. De ella con papá, de mí de bebé, hasta que encontré una, distinta. 2 cunas, 2 bebés, iguales. Uno tenía un babero azul, el otro, uno blanco, y detrás, escrito en lápiz, Leo y, la otra mitad del nombre estaba borrada. Me temblaban los dedos. Mamá apareció en la puerta sin que yo la oyera. ¿Dónde encontraste eso? Me sobresalté, no sabía qué decir. Ella me quitó la foto de las manos con rapidez. La miró. Luego, sin decir palabra, la rompió y la metió en un cajón. Sus ojos estaban llenos de miedo, y de otra cosa. Culpa. Esa noche, cuando creí que ya dormía, la escuché llorar. Entre sollozos, susurró, no otra vez, por favor, no otra vez.
La sombra del espejo. Parte 2. Desde aquella noche, algo en mí cambió, como si una puerta invisible se hubiera abierto dentro de mi cabeza. Empecé a soñar con lugares que no conocía, pero que sentía como míos. Una cuna blanca junto a una ventana, una melodía suave tarareada por una voz lejana, y, lo más extraño, otro niño, uno exactamente igual a mí. Soñaba con él cada noche, a veces reíamos juntos, jugábamos a esconderse, nos llamábamos por nombres que no entendía, pero uno de ellos siempre era el mismo, Liam. Al principio pensé que era solo eso, un sueño, hasta que, una mañana, mientras me lavaba la cara en el baño, el espejo se empañó con el vapor del agua caliente, y al ir a limpiarlo con la mano, lo vi, Liam, escrito con un dedo invisible, como si alguien lo hubiera trazado desde el otro lado del cristal. Me quedé quieto, el corazón me latía en los oídos, froté el espejo con fuerza, borrando el nombre. Cuando volví a mirar, ya no estaba, pero sentí una presencia, como si alguien acabara de irse. Esa misma tarde, mientras mamá estaba en el jardín, bajé al sótano. Es un lugar que nunca me gustó, oscuro, lleno de cajas viejas, polvo y telarañas, pero recordé que una vez la escuché decir que guardaba cosas del pasado ahí. Si había algo que explicara la foto de los bebés, tal vez estuviera allí. Revisé en silencio, caja por caja. Encontré muñecos rotos, libros con nombres escritos en la tapa, y una caja pequeña, de madera, cerrada con un cordón rojo. No tenía llave, solo estaba atada con fuerza, como si alguien quisiera evitar que se abriera. La desaté. El cordón estaba viejo, frágil. Dentro, encontré un babero blanco, manchado con algo seco y marrón, como sangre antigua, y una pulsera de hospital, esas que les ponen a los recién nacidos. Decía, Liam, 1:16 de la mañana, 3,1 kilogramos. Sentí un escalofrío tan fuerte que casi dejó caer la caja. La habitación se volvió más fría, más densa, como si el aire pesara. Y entonces, lo escuché, un crujido, provenía de lo alto de la escalera. Levanté la mirada, el demonio estaba ahí, de pie, al borde del escalón, con su cuerpo negro como humo, ojos rojos ardiendo y dedos largos que terminaban en garras. No se movía, solo me miraba. Intenté retroceder, pero tropecé con una caja y caí al suelo. El golpe me sacó el aire. El demonio descendió un escalón, luego otro. El suelo temblaba con cada paso. Mitad, solo mitad, tu otra parte ya fue mía, ahora te toca a ti, susurró, como un viento que arrastra hojas secas. Estaba a punto de alcanzarme cuando una luz lo atravesó como un relámpago. Un zumbido agudo llenó la habitación. El demonio gritó, retorciéndose como si le hubieran quemado el alma, y desapareció en el aire, dejando un rastro de humo que se desvaneció. En su lugar, apareció la figura de luz, esta vez más débil, casi transparente. Me acerqué un poco, sin miedo. ¿Quién eres?, susurré, con la voz temblorosa. La figura no respondió, solo me miró, y por un segundo, juro que sentí algo que no entendía, una conexión, un cariño antiguo, y también una tristeza inmensa. Cuando intenté tocarla, desapareció. Esa noche no pude dormir, me quedé mirando el techo, con la pulsera de hospital en la mano. Liam, ¿por qué nadie me había dicho nada? ¿Quién era él? ¿Por qué siento que lo conozco? ¿Qué falta en mí? El espejo del armario vibró de pronto. Me acerqué, temblando. No lo abrí, no me atreví, pero puse mi mano sobre la madera. Estaba fría como el hielo, y entonces, desde dentro, llegó un susurro. No la voz del demonio, no la del miedo, sino una voz suave, dolorida, tranquila. Aún estoy contigo, Leo. Me alejé con lágrimas en los ojos, y supe, en ese instante, que lo que había comenzado en mi habitación no era una simple historia de miedo, era algo más profundo, algo roto, algo que me pertenecía. La sombra del espejo. Parte 3. No recuerdo en qué momento exacto dejé de temerle completamente al demonio. No es que dejara de tener miedo, es que, por primera vez, el miedo no era lo más fuerte, era la curiosidad. La figura de luz,
ese alguien que me protegía una y otra vez, no era un simple ángel ni una fantasía. Sentía su presencia en los rincones, en el crujido de la madera antes de que el armario se abriera, en los sueños, donde siempre aparecía para salvarme justo a tiempo, y, poco a poco, también en los recuerdos que no sabía que tenía, recuerdos que no eran míos, o tal vez sí. Esa semana, cada noche era peor que la anterior. El demonio ya no se escondía, lo escuchaba arrastrar sus garras por las paredes, lo sentía detrás de los espejos, tocando desde el otro lado. Algunas veces susurraba cosas al oído mientras dormía: tu alma es incompleta, él me lo prometió, yo solo vine a cobrar. Y en medio de esa oscuridad, el guardián siempre aparecía, siempre entre nosotros, como si conociera cada rincón de mi miedo. Una tarde, decidí enfrentar a mamá. Le enseñé la pulsera de hospital que encontré en el sótano. No pude más. ¿Quién es Liam? Mamá palideció al instante, su labio inferior tembló, y tuvo que apoyarse en la mesa como si le faltaran las fuerzas. ¿Dónde encontraste eso?, susurró. Estaba con tus cosas viejas. ¿Por qué nunca me hablaste de él? Porque, cerró los ojos con fuerza, como si doliera recordarlo. Porque no podía, porque no debería saberlo. ¿Era mi hermano? No respondió, pero no hizo falta. Su silencio fue más claro que 1000 palabras. Se acercó a mí, se arrodilló y tomó mis manos. Tú y Liam eran gemelos, nacieron en la misma noche, pero él, le tembló la voz. Él murió a los pocos días. Dijeron que fue un problema en su corazón. Yo no lo acepté. No podía, me negaba a creer que se había ido. ¿Hasta qué? ¿Qué? Mamá desvió la mirada. Empezaron a pasar cosas raras. Luces que se encendían solas. Juguetes que se movían. Voces. Siempre a la misma hora. 3:17 de la mañana. Pensé que era mi imaginación, el dolor, la tristeza, pero una noche lo vi. ¿A quién? A Liam, de pie, junto a tu cuna, brillando como una estrella pequeña. Sonreía. Las lágrimas le rodaban por las mejillas. Las mías también. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Porque pensé que si lo hacía, volvería el otro. ¿El otro? Mamá se estremeció. Se puso de pie. Aquel que vino después de Liam, que apareció cuando su espíritu se quedó. El que quería llevárselo. El que lo reclamaba. La sangre se me heló. ¿El demonio? Ella asintió con lentitud. Al principio solo lo sentía en la casa, pero cuando tú creciste, fue a ti a quien empezó a buscar. Como si sintiera que, hizo una pausa, dudando, como si fueras la llave para llegar a él. ¿A Liam? Sí, me quedé en silencio. Mi mente ardía de preguntas, pero algo empezaba a aclararse. El demonio no me quería a mí solo. Me quería porque yo, era el vínculo, porque Liam estaba conmigo. Esa noche, no me dormí. Me senté frente al armario, lo enfrenté, esperé. A las 3:17, como un reloj, las puertas se abrieron. De adentro emergió la sombra, más grande que nunca. Su cuerpo parecía hecho de humo espeso, y los ojos, más encendidos, me perforaban el alma. Entiéndelo, tú no eres uno, eres dos, y lo que es dos, debe unirse. ¿Qué quieres de mí?, pregunté, con voz temblorosa. No a ti, a lo que cargas, a él, a tu espejo, a tu otro, Liam. El demonio sonrió, o lo que sea que eso era. Sus dientes eran hilos de ceniza. Está aquí, contigo, siempre lo ha estado, oculto, protegiéndote, pero también, atrapado. ¿Atrapado? Entre mundos, entre cuerpos, ni muerto ni vivo, y yo, soy el precio, la deuda, la sombra que no se fue. Di un paso atrás, tropecé, estaba por caer cuando la luz estalló en la habitación. La figura apareció, más nítida que nunca. Ya no era solo una silueta, era un niño, con mi misma cara, mis mismos ojos, solo que más pálido, más triste, como si llevara años sosteniendo un peso demasiado grande. El demonio rugió, la figura extendió su mano hacia mí, y, por primera vez, me habló. Leo, soy yo, soy Liam, y el mundo se detuvo.